De acuerdo. Entonces, entre las características de la reunión, les voy a pedir, voy a comenzar explicándoles la convocatoria y una vez que terminemos de revisar la convocatoria, voy a dejar un espacio para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que si les surge una pregunta conforme voy avanzando en la presentación, la guarden y me la hagan saber al término para evitar extendernos tanto. Yo sé que algunos de ustedes están en el trabajo, tienen otras actividades más tarde, pero la intención de la reunión es ser lo más concretos posibles para que no les entretengamos mucho tiempo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y agradecería si me pueden confirmar si ya se puede visualizar mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ya se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está. Entonces, como ustedes ya lo saben, esta es la primera vez que el COMIPEMS, la comisión, no se va a hacer cargo del proceso de ingreso a la preparatoria. El gobierno de la Ciudad de México decidió realizar un cambio y ahora la dependencia que se va a encargar de llevar a cabo el proceso es otra dependencia llamada ECOEMS. Entonces vamos a revisar la convocatoria que publicaron hace un par de semanas con la intención de ir despejando dudas. Quiero hacer un breve paréntesis. Esto también es totalmente nuevo para nosotros. Hay algunas cosas de las que no estamos completamente seguros porque en su convocatoria aún no lo han especificado. Nosotros esperamos que en el transcurso de los días, ya que salga el instructivo, tengamos más información a detalle. Entonces, la información que les voy a presentar es exactamente la misma información que viene en la página oficial del gobierno, Mi Derecho, Mi Lugar, y de lo que viene en la convocatoria que recientemente publicaron. Para empezar, pues ustedes ya nos conocen, están tomando un servicio con nosotros, somos CEMSIS, el Centro de Estudios para el Nivel Medio Superior y Superior. Entre los servicios que ofrecemos, pues tenemos justo el curso de ingreso a la preparatoria, que antes se llamaba COMIPEMS. Tenemos el curso de ingreso a la universidad, algunos otros servicios como el curso de inglés y la expedición de certificados de preparatoria. Nosotros ofrecemos cursos, herramientas y asesorías específicamente diseñadas para ayudar a nuestros alumnos a prepararse para la realización de sus exámenes, en este caso de nivel medio superior. En el equipo de trabajo, yo sé que sobre todo para los estudiantes que toman el curso en línea, pues nunca tenemos contacto de manera personal, a veces no saben quién es el equipo que los está atendiendo. Quiero presentarles de manera rápida el equipo más participativo dentro de la coordinación de los cursos, para que pues por lo menos le pongan una cara detrás de ese logo de CEMSIS, que siempre estamos al pendiente de lo que ustedes necesiten. Yo soy la maestra Cristina Ramírez. Soy una de las coordinadoras de los cursos. Ella es la licenciada Miriam Ponce, la licenciada Rita Reyes, y nosotras tres somos las que generalmente estamos al pendiente de la planificación de los cursos, todo lo referente a la programación de las materias, lo que conlleva la planificación del curso en general. Nosotras somos las responsables. Tenemos a otras compañeras que también nos sirven mucho de apoyo en la parte administrativa, la coordinadora Noemí García, la licenciada Fabiola López, la licenciada Carolina García y la licenciada Suriel Alfaro. Todas nosotras somos quienes conformamos el equipo núcleo de la escuela en la que ustedes están tomando el curso con nosotros, lo cual les agradecemos mucho. Ahora sí, entrando de lleno a lo que es el ECOEMS. El ECOEMS es la abreviatura del espacio de coordinación de la educación media superior. Es decir, ya no lo van a manejar como COMIPEMS, ahora se conoce como ECOEMS. El ECOEMS es el espacio de la coordinación de la educación media superior que está integrando a las instituciones públicas de educación media superior y se va a encargar de la coordinación del proceso de asignación de este año. Es importante resaltar que el ECOEMS está trabajando solamente en la zona metropolitana del Valle de México. Es la misma zona en la que estaba trabajando lo que antes era el COMIPEMS. Otro paréntesis aquí. Yo sé que dentro del curso nosotros tenemos algunos estudiantes que son foráneos, o sea, hay personas que están
en otros estados y también se están preparando con nosotros, y el proceso de las escuelas que les interesan, que son de otra parte, que no sean del Valle de México, van a tener una convocatoria diferente. Pero también tenemos a estos estudiantes que, aunque están en otro estado, que no forman parte de la zona del Valle de México, les interesa participar en esta convocatoria. Entonces, la plática pues es general para todos los interesados. Reitero, si ustedes se encuentran en otro estado y no les interesa este proceso de asignación de lugares, no importa, quédense porque igual vamos a tocar algunos puntos importantes sobre las convocatorias de sus escuelas de interés. Este espacio tiene como propósito trabajar de manera conjunta con estas escuelas que van a participar en el concurso, y sus objetivos principales son el acceso a la información oficial, llevar a cabo todo el proceso de ingreso, y pues bueno, en el mismo sitio se van a ofertar las opciones educativas que se están ofreciendo en el concurso, y se va a realizar una feria educativa virtual, y al término del proceso pues se van a publicar los resultados. O sea, lo que va a hacer el ECOEMS es algo muy parecido a lo que hacía el Comipems, todo lo concentra. El proceso de asignación de lugares es solamente por medio de esta coordinación, y los resultados también los van a dar a conocer a través de su propio procedimiento. Ahora, tal vez les surja la duda de qué espacios o qué zonas son las que conforman la zona metropolitana del Valle de México. Son las 16 delegaciones y las 16 delegaciones de la Ciudad de México y algunos estados del Estado de México. Entre las escuelas que van a participar o que están integrando el ECOEMS, tenemos a varias de ellas. Algunas son el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, el IEMS, la Dirección General de Bachillerato, el DGTAICEM, DGETI, el IPN, el SECTI, la UAMEX y la UNAM. A lo mejor la escuela de su interés que se ubica dentro de esta zona del Valle de México no aparece, pero bueno, ahorita las vamos a ir desglosando poco a poco. Sobre la ubicación de los planteles, sí es importante destacar que si la escuela que les interesa no está dentro de esta zona, el ECOEMS no participa en el proceso de inscripción que les interese. O sea, si ustedes están enfocados en otra zona para que los estudiantes se incorporen a las preparatorias, no les corresponde el ECOEMS. Pero no importa, si son foráneos y aún así quieren ingresar a este proceso, sí lo pueden hacer. ¿Cuáles son esas delegaciones? Bueno, las delegaciones de la Ciudad de México, empezando desde Azcapotzalco hasta la Venustiano Carranza, y para que quede un poco más claro sobre los municipios que están participando del Estado de México, no son todos los municipios, o sea, son estos los que están en la lista. Les reitero, es la misma zona que cubría el Comipems. Ahora, el ECOEMS nos explica desde el principio de la convocatoria cuáles son los tipos de bachillerato que se van a ofertar. Existen 3 tipos de bachilleratos diferentes. El primer bachillerato es la educación profesional técnica. En esta educación profesional, lo que se hace es que a los estudiantes se les prepara para que cuando ingresen tengan una carrera técnica o una profesión técnico bachiller. Estas escuelas están muy enfocadas a que los estudiantes cuando terminen pues tengan ya un certificado que se le conoce como el certificado profesional técnico bachiller, y si los estudiantes cumplen con todos los requisitos que les pide el colegio, que es pues acreditar sus materias, el promedio, que una vez que hayan seleccionado alguna carrera técnica realicen un servicio o unas prácticas profesionales, dependiendo de cada plan, van a obtener un título y una cédula en la que va a especificar que los estudiantes pues son técnicos a nivel bachillerato de esa carrera que les interesa. Entonces, las personas que se interesen por que los estudiantes obtengan una educación profesional técnica, o sea, que desde la preparatoria, una vez que terminan, ya sean técnicos, las escuelas
están orientadas a esto son las del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, es decir, las escuelas del CONALEP. A veces es un poco confuso entender si yo participo en el CONALEP y cuando termino la preparatoria me van a dar mi título y mi cédula de que ya soy técnico y ya no tengo oportunidad de participar en algún otro concurso de ingreso a la universidad. Sí pueden. Si les interesa que los estudiantes tengan una carrera técnica, pero al término de la carrera técnica de todas formas se incorporan a alguna universidad para cursar una licenciatura, lo pueden hacer. El certificado de bachillerato que se les entrega les funciona para poder incorporarse a el nivel superior. Entonces, no hay problema por eso. La ventaja del bachillerato técnico, pues es que cuando terminan, tienen la opción de poder obtener esta carrera técnica, ¿no? Y ante la SEP y la Dirección General de Profesiones se les emite su título y su cédula. Entonces, es válido, no importa si a lo mejor cuando yo ingresé tenía interés por algún tipo de carrera, la curso, termino la preparatoria y me doy cuenta que esa carrera no me gustó, no era lo que yo esperaba y decido aplicar a la universidad en otra área totalmente diferente, no hay problema. Las carreras técnicas sirven para ir perfilando los intereses de los estudiantes, pero si al final de la carrera técnica no les gustó y deciden cambiar de área de estudio, sin problema. Las universidades no les van a impedir el ingreso si ya tienen o no tienen una carrera técnica previa. Ahora, el segundo tipo de bachillerato que está concursando en esta asignación de lugares. Este es el bachillerato general. El bachillerato general, pues como su nombre lo dice, es una preparación de nivel medio superior con conocimientos generales. La preparación en este tipo de bachilleratos son desde materias muy específicas como español, matemáticas, hasta materias un poquito más especializadas como el del área de humanidades, filosofía, algunas tienen área de artes, pero hasta ahí. O sea, aquí los estudiantes que estudian dentro del bachillerato general se les da una preparación general y se le conoce como una preparación propedéutica o preparatoria al siguiente nivel educativo que es la universidad. Entonces, el propósito del bachillerato general es solamente darles las bases mínimas necesarias para que los estudiantes puedan incorporarse al siguiente nivel que es la universidad. No importa si el estudiante está todavía explorando sus intereses, que si quieren algo del área de ciencias biológicas, ingenierías, artes, humanidades, no importa. O sea, aquí no se les va a perfilar de manera directa hacia alguna de esas áreas. Aquí más bien se les incorpora a los bachilleratos generales y son los estudiantes que durante el proceso de su educación van encontrando sus intereses. En cambio, en las carreras técnicas, ahí ya desde que entran se les empieza a perfilar algún área en específico. Entonces, este bachillerato general, son muchísimas las escuelas las que ofertan este contenido genérico y están el Colegio de Bachilleres, la dirección, el Centro de Estudios de Bachillerato, el COBAEM, que son los bachilleres del Estado de México, las preparatorias oficiales y las anexas a la normal, la preparatoria de Texcoco Guaemex, y aquí se incorporan las escuelas de la UNAM, tanto las escuelas nacionales preparatorias como los colegios de ciencias y humanidades. También tenemos los telebachilleratos comunitarios y el IEMS, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Entonces, si me interesa que el estudiante no tenga una preparación específica, yo lo puedo incorporar a alguno de estos bachilleratos generales y al finalizar los 3 años, si el estudiante no debe ninguna materia y con el promedio que haya salido, se le entrega su certificado de preparatoria. Ese certificado de preparatoria es válido para que el estudiante pueda incorporarse a cualquier universidad. La diferencia aquí, pues es obvia, entre el bachillerato tecnológico y el bachillerato general. En el bachillerato tecnológico el estudiante obtiene su certificado y además un título y una cédula por la carrera técnica que haya estudiado. En el caso del bachillerato general, solamente se les entrega su certificado de preparatoria y hasta ahí queda.
Ahora, vamos con las escuelas que tienen un bachillerato tecnológico. El bachillerato tecnológico es un tipo de bachillerato que combina los dos bachilleratos anteriores que acabamos de revisar. Es decir, aquí los estudiantes obtienen una preparación con carrera técnica y a la par obtienen una preparación de bachillerato propedéutico o de conocimientos generales. O sea, en este bachillerato tienen los dos anteriores. Las materias que se les imparten son igual que en el bachillerato general, como las materias comprendidas en el bachillerato técnico que deseen estudiar. Hay algunas escuelas preparatorias que ya se especializan por áreas en estos bachilleratos, entonces desde que el estudiante se incorpora ya sabe a qué área específica va. Aquí se les entrega su certificado de bachillerato general y además el título y la cédula de la carrera técnica que hayan estudiado. Otra vez, este título y la cédula son expedidos por la Dirección General de Profesiones de la SEP. Entonces, si el estudiante ya está sumamente seguro de cuáles son sus intereses y de una vez desde la preparatoria se quiere comenzar a preparar, este es el bachillerato que tienen que elegir. ¿Qué opciones tienen para poderse incorporar a estos bachilleratos? Están los centros Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales, los CEBETIS, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el CETIS, Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, y aquí están las escuelas preparatorias del IPN, los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT, y los Centros de Estudios Tecnológicos, el CEP. Estos dos pues, forman parte de las preparatorias del IPN. También tenemos los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, CECIT, SECTI, y los Centros de Bachillerato Tecnológico, CBT, SECTI. Entonces, es muy importante que al momento de que ustedes empiecen a buscar cuáles son las escuelas de su interés, partan desde este punto de cuáles son los diferentes bachilleratos a los que se pueden incorporar. Que nosotros hemos observado con nuestros estudiantes que a veces se dejan influenciar mucho por lo que sucede en su círculo. Por ejemplo, si son estudiantes que están en una secundaria y todos en esa secundaria van a aplicar a un bachilleres, a una escuela del IPN, una escuela de la UNAM, participan dentro de esas peticiones y al final los estudiantes no pueden con la carga de trabajo. Por ejemplo, ahorita ustedes ya saben de antemano que aquí en la educación profesional técnica, al término el estudiante todavía tiene que aventarse un servicio social o unas prácticas profesionales para poder obtener un título y una cédula de su carrera profesional. O sea, no nada más tiene que estudiar sus 3 años de bachillerato, todavía tiene que hacer cosas adicionales para poder obtener su título y su cédula si es que le interesa. En el caso del bachillerato general, pues la preparación tal vez no es tan demandante, o sea, no es como que después de los 3 años necesitas hacer cosas extra, pero la carga de trabajo sigue siendo grande, porque tienes muchísimas materias con las que tienes que cumplir, además de algunos talleres u optativas adicionales. En el caso del bachillerato tecnológico, pues es la suma de los otros dos, entonces la carga de trabajo todavía se vuelve más pesada. Y nosotros hemos tenido exalumnos que se llegan a quedar en las escuelas, por ejemplo, del IPN, y no aguantan el ritmo de trabajo. Y al año otra vez ya los tenemos con nosotros preparándose para hacer de nuevo el examen, pero ahora dentro de sus opciones pues ya no están las escuelas del IPN, porque es muy demandante. Entonces, ustedes, ustedes y sus estudiantes pues ya saben cómo trabajan, ya saben cuáles son sus intereses, ya saben cuál es a lo mejor su meta de aquí a por lo menos a 3 años. Si consideran que el estudiante no está interesado en obtener una carrera técnica, pues no los inscriban a una escuela que les dé o los obligue a estudiar materias de carrera. Adelante, pero también hay estudiantes muy centrados que dicen, la verdad es que a mí no me gusta esto de la escuela, yo solamente quiero terminar el bachillerato y después de eso me voy a trabajar. Eso también es muy válido. Para eso, entonces, acerquémoslos a estos tipos de bachilleratos tecnológicos o de profesión técnica, en donde al término de la preparación de preparatoria van a poder obtener una cédula
cédula y un título, y eso les va a abrir el campo laboral. O sea, es mucho mejor tenerlo a no tenerlo. Y si ya no les interesa seguir estudiando, con eso ellos pueden salir al campo laboral y comenzar a trabajar una vez que terminan su preparatoria. Entonces, es importante que mediten sus opciones para que si el estudiante no llega a quedarse en sus primeras opciones, las siguientes opciones que ustedes elijan como plan B, plan C, plan D, no sean opciones que los torturen demasiado, porque al final lo que sucede es eso con los chicos. Empiezan su preparatoria muy entusiasmados, a la mitad a lo mejor ya no les interesa, ya no les gusta, no pueden con la carga de trabajo y terminan desertando. Entonces lo que no queremos es que los estudiantes tengan estas experiencias de no sé a lo que me enfrento y ya que estoy ahí no me gustó y mejor dejo de estudiar porque ya no me interesa seguir con este mismo ritmo de trabajo. Piénsenlo, investiguen cuáles son sus opciones para que no les pase lo que les estoy comentando. Ahora sí, vamos a abordar los temas sobre la convocatoria del ECOEMS. Todo lo que les voy a comentar es justo lo que viene plasmado en su convocatoria. ¿Cuáles son las bases de la convocatoria? El ECOEMS inicia enunciando que todas las escuelas que están participando se van a pegar a los términos que ellos han implementado. Aquellas escuelas que no participen dentro de este proceso es porque no quisieron formar parte de sus términos y condiciones. ¿Cuáles son las escuelas que van a participar? A grandes rasgos se clasifican en dos tipos. Está las escuelas que no te van a hacer examen y que te van a dar un lugar, y las escuelas que sí te van a hacer un examen y con base en los resultados de tu examen te van a asignar un lugar. Las escuelas que no te van a hacer examen son Colbach, CONALEPS, Dirección General de Bachillerato, DGTAI-SEM, DGETI, IEMS, SECTI y UAEMEX. Paréntesis, dentro de las escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de México, solamente la escuela que se encuentra ubicada en el municipio de Texcoco no les va a hacer un examen de admisión. Es la única de todas sus escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de México que les va a permitir el ingreso sin aplicarles un examen de admisión. Y por otro lado tenemos a las escuelas que sí les van a hacer examen de admisión, que como lo esperábamos, pues van a ser las escuelas de la UNAM y del IPN. ¿Por qué? Porque siempre son las escuelas con mayor demanda. Además, la UNAM, dentro de sus escuelas preparatorias, una vez que tú terminas el bachillerato, te da un pase reglamentado. En ese pase reglamentado te pide ciertos requisitos. Por ejemplo, dependiendo de la carrera que te interese, es el tipo de requisitos que te van a pedir. Si a mí me interesa estudiar una carrera sumamente demandada como medicina, en una de sus unidades sumamente demandada como la Facultad de Medicina que se encuentra en Ciudad Universitaria, la competencia es mayor. O sea, todo el mundo quiere esa carrera en ese lugar. Entonces, la universidad me va a decir, de acuerdo, yo te voy a aceptar con un promedio mínimo de 8, que no tengas ningún extraordinario, o sea, que nunca hayas reprobado una materia durante la preparatoria, y a partir de ahí empiezo a asignar lugares dentro de mi comunidad de escuelas preparatorias. Si tú tienes un promedio de 10 y nunca reprobaste materia, la probabilidad de que te asignen a esa carrera en ese lugar es muy alta. Pero si yo tengo promedio de 7 y tengo varios extraordinarios y aún así aplico a esa carrera que es muy demandada, la universidad no me la va a dar, pero me va a dar otras opciones de estudio. Entonces, la UNAM es por eso que es tan demandada en su nivel preparatoria, porque todos los estudiantes que están dentro de ese nivel académico tienen un lugar asegurado para la universidad. ¿Qué sucede con las escuelas del IPN? En las escuelas del IPN ya no hay un pase reglamentado, pero el hecho de estudiar en sus preparatorias te va dando un enfoque hacia el contenido de lo que te van a preguntar en su examen de admisión. Aquí, pues hemos tenido comentarios de, es que a mí sí me sirvió estudiar en sus preparatorias porque fue muy fácil entrar a sus universidades, o el otro caso de, es que yo estudié en sus preparatorias y aunque yo estuve en ellas, no me puedo incorporar a la universidad, o sea, nunca he podido acreditar el examen. Entonces, antes el IPN tenía este pase reglamentado también, si estás en sus preparatorias, ingresas de manera directa a la universidad,
pero ahora ya no funciona así. El IPN quitó su pase reglamentado, pero sí te orienta mucho. O sea, si estás en sus preparatorias, todo el temario que te enseñan es básicamente el examen que te van a preguntar en la universidad y les funciona a muchos estudiar desde la prepa del IPN en alguna de ellas para incorporarse saliendo a alguna de las carreras del IPN. Este es el motivo por el que son tan demandadas las escuelas tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, esta parte que les comentaba de los 3 tipos de bachilleratos que existen, es importante que ubiquen en dónde están las escuelas en las que quieren aplicar. Si a mí me interesa un bachillerato general de la UNAM, entonces yo tengo que hacer examen. Si me interesa alguna carrera técnica del CONALEP, entonces no tengo que hacer examen. Es mucho más sencillo el ingreso. Otro paréntesis aquí. Este año, el Colegio de Bachilleres publicó que los estudiantes que forman parte de su plantilla de estudio de las preparatorias bachilleres ya van a tener un pase automático para la UAM, por lo cual este año seguramente todos los bachilleres van a aumentar su demanda. Los bachilleres, los colegios de bachilleres son escuelas que a partir de esta convocatoria ya no te van a pedir un examen de admisión, pero va a aumentar seguramente su demanda por este convenio que ya tiene con la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Si les interesa aplicar a un colegio de bachilleres porque les queda cerca de su domicilio o porque sí les interesa que el estudiante asegure su lugar a la universidad, que en este caso es a la UAM, consideren que el colegio ya se va a convertir también en una opción de alta demanda para que lo tomen a consideración. Ahora, en la convocatoria nos explica que hay 4 tipos de aspirantes diferentes. También hay que ubicar en cuál tipo de aspirantes se encuentran sus hijos. El primer aspirante es el aspirante, y este es el más común. Son estudiantes en el último año del nivel de secundaria. Estos estudiantes deben de ninguna materia en el primer año estudiando en escuelas públicas que se están estudiando dentro de la zona del Valle de México. Alguien, vi que levantas tu mano. ¿Tienes una pregunta? Sí, bueno, no sé si sea yo, pero se está trabando mucho Okay. el audio, sí. Gracias. Ok, gracias por avisarme. Voy a apagar mi cámara a ver si con eso mejora. Okay. Muy bien. Permítanme. ¿Me pueden confirmar si ya se escucha mejor o sigue escuchando entrecortado? Me quedé en la parte de los tipos de aspirantes. ¿Parece que ya? ¿Sí? De acuerdo. Muchas gracias. Sí, ya se escucha mejor. Perfecto, muchas gracias. Sí, igual si sienten que me pierdan en algún momento, avísenme. Muchas gracias. Entonces, les explicaba que en la convocatoria están clasificando a los estudiantes en 4 tipos de aspirantes. En el primer lugar tenemos a los aspirantes locales, que son estos aspirantes que están en el último año de la secundaria, no adeudan ninguna materia ni del primero ni del segundo año, y no importa si están estudiando en escuelas públicas o en escuelas particulares, y se ubican dentro de la zona geográfica en alguna delegación o algún municipio
de la zona del Valle de México. Entonces, estos, o sea, si sus hijos cumplen con estas características, es un tipo de aspirante local. Ustedes ya deben saber si el estudiante debe alguna materia, si, no importa si está en la escuela pública, en la escuela privada, si se encuentran estudiando dentro de alguna de estas delegaciones o municipios de la zona del Valle de México, su tipo de clasificación es aspirante local, que creo que es el caso de la mayoría de los estudiantes. Luego tenemos a los aspirantes egresados. Estos aspirantes son estudiantes que ya egresaron de la secundaria hace 1 año, hace 2, hace 3. O sea, son estudiantes que ya tienen en su poder su certificado de secundaria. No importa si participaron antes en el Comipems o no participaron, si estaban en una escuela y la abandonaron, o sea, eso no se va a tomar en cuenta. Aquí lo que se toma en cuenta es que ya tienen su certificado de secundaria a la mano. Luego tenemos a los aspirantes foráneos. Son aspirantes que están estudiando el último año de la secundaria, no adeudan materias ni de primero ni de secundaria, no importa si están estudiando en una escuela pública o en una escuela privada, pero estos estudiantes no tienen su secundaria en la zona del Valle de México. Entonces, son estudiantes que están en alguna otra parte del país. Y luego tenemos a los aspirantes INEA. Estos aspirantes se registran en el proceso de asignación mientras están acreditando su educación secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ese es el de aspirantes que existen. Ahorita es importante que ustedes ubiquen en qué tipo de aspirantes tienen a sus hijos, porque con base en eso es el proceso que deben de seguir en la convocatoria. Como les comentaba, la mayoría de los aspirantes creo que son aspirantes locales, o sea, todavía están estudiando dentro de los que tenemos aquí en los cursos, o si no, son estudiantes que ya egresaron, o si son estudiantes foráneos, aspirantes foráneos, también pueden participar. Y si hay alguno que también esté en este momento preparándose en el INEA, también pueden participar. Ahora, ¿cómo es la modalidad de la participación? O sea, una cosa es el tipo de estudiante según su clasificación y otra cosa es cómo va a aplicar para poderse hacer de un lugar en una preparatoria. Tenemos también 4 modalidades diferentes. En la primera modalidad, los aspirantes van a elegir solamente instituciones que garantizan el acceso a la preparatoria. Es decir, estos estudiantes no van a elegir escuelas que les hagan examen de admisión. O sea, ellos van a escoger escuelas preparatorias que no les van a hacer examen de admisión. Se le conoce como un acceso directo. Ese es un tipo de aspirantes, los que no van a elegir ninguna escuela que les haga examen. Luego tenemos los aspirantes que eligen solamente escuelas que sí les van a hacer examen. O sea, aquí están los aspirantes que van a escoger escuelas tanto de la UNAM o del IPN, o UNAM y IPN. Estos son los tipos de aspirantes, así a grandes rasgos los dos. Si tú vas a escoger escuelas que ninguna te va a hacer examen, o si tú vas a escoger escuelas que te van a hacer examen de admisión. Después tenemos las combinaciones, o sea, si el aspirante va a elegir instituciones que aplican examen e instituciones que no aplican examen. Los estudiantes tienen todas las opciones posibles. Si ellos deciden escoger escuelas que no les van a aplicar exámenes, es válido, se pueden registrar. Si ellos van a escoger escuelas y están muy seguros de lo que quieren y solamente van a elegir escuelas con exámenes de admisión, es válido. Pero si también hay estudiantes que dicen, bueno, mi tirada es aplicar escuelas que me van a hacer examen de admisión, pero de todas formas, por si no me quedo, voy a escoger escuelas que no me van a hacer examen de admisión, también es válido. Y finalmente tenemos a los aspirantes extemporáneos. Estos son los aspirantes que por alguna razón no obtuvieron un lugar y se va a abrir una temporada extemporánea para poder registrar y poderles dar un lugar, poderles asignar. O sea, si dentro de la convocatoria algo sucede, por ejemplo,
aplicó a escuelas que no le van a hacer examen, pero todas las que pidió estaban muy lejos de su domicilio y además eran de muy alta demanda y no le tocó un lugar, entra directamente acá, a los aspirantes extemporáneos. Si el estudiante eligió únicamente escuelas que le hacían examen de admisión y no se quedó en ninguna de esas escuelas, entra directamente acá, a los aspirantes extemporáneos. Entonces, en estos son las cuatro modalidades de participación para que también lo vayan tomando en cuenta. ¿En qué modalidad va a ir mi hijo? Sobre el registro. Los estudiantes regulares, o sea, estos estudiantes, no importa si es local o es foráneo, van a registrarse todos los estudiantes a través de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. O sea, ese es el sitio web oficial que está ahorita compartiendo el gobierno para llevar a cabo el proceso de admisión. En este registro, a partir del 18 de marzo, es decir, a partir de la siguiente semana, van a publicar el instructivo. Al inicio de la conversación les decía, es que nosotros les vamos a explicar la convocatoria de lo que sabemos hasta el momento, porque incluso el mismo ECOEMS no ha publicado todas las bases de la convocatoria. Solamente hizo como una publicación general y todos tenemos muchas dudas todavía. Pero a partir del 18 de marzo van a publicar un instructivo con ya cosas muy específicas de qué es lo que les van a pedir para el registro. Entonces hay que estar muy al pendiente de esta publicación. Los estudiantes van a ingresar al sitio, bueno, estudiantes y tutores, y dentro del sitio van a crear un correo personal en el sistema de registro. Este correo es sumamente importante porque va a ser el medio por el cual el ECOEMS se va a estar comunicando con ustedes. O sea, todos los anuncios, todas las fechas, los documentos, absolutamente todo lo van a generar a partir de este sitio. Entonces, ustedes una vez que se incorporen a partir del 18 de marzo a la plataforma, van a generar una cuenta, un correo, y adicional van a proporcionar un correo del tutor, porque pues el tutor también debe de estar enterado de todo el proceso, ¿no? Y a decir verdad, a veces los estudiantes no están muy al pendiente de las actualizaciones. Entonces, el ECOEMS considera eso y va a pedirles que generen un registro, un usuario contraseña dentro de la plataforma y además van a añadir el correo del tutor. Muy importante, ese es el medio oficial, o sea, nada de, es que a mí mi vecinita ya me contó, es que el orientador de la escuela sugiere esto, es que ya escuché especulaciones, nada. O sea, este va a ser el medio oficial. Y nuestra recomendación es siempre que investiguen por las páginas oficiales. No se dejen llevar por el miedo comunitario de, es que ya dijeron que las escuelas solamente van a hacer esto, y es que ya dijeron, no. Todo esto es nuevo para todos. Entonces, no hay que hacer caso a noticias amarillistas o información que no es oficial. Por favor, consideren que ese va a ser el medio oficial por el que se les va a compartir todo. El registro va a comenzar a partir del día que se publica la convocatoria, es decir, del 18 de marzo hasta el 15 de abril. Prácticamente tienen un mes para poder realizar su registro. En los primeros días muy seguramente se va a saturar la plataforma, porque todos queremos saber de qué se trata. Ustedes tómenlo con calma. O sea, si la plataforma en los primeros días no cargan, está bien. Tienen todo un mes para hacer el proceso. Entre los datos que les van a pedir para poder registrarse están el CUR del estudiante, su domicilio, su número telefónico, el correo que generaron aquí en la plataforma, y un correo de contacto, es decir, el correo del papá. Nota muy importante, todos los documentos que les van a pedir tienen que estar actualizados. Por favor, actualicen sus archivos en esta semana que tienen. Por ejemplo, la CURP. O sea, si yo generé mi CURP hace 5 años, necesito volverla a generar. Es un documento que me van a pedir actualizado. El comprobante de domicilio. Este también es sumamente importante. En este proceso de asignación, uno de los factores que más peso tienen en la asignación de los lugares es el domicilio del estudiante. Lo que esta convocatoria está tratando de hacer es dejar a los estudiantes en las escuelas más cercanas a su domicilio. Entonces, el proceso de asignación va a partir desde ese punto.
qué tan lejos me queda mi escuela. Ustedes necesitan coincidir con los datos que están en sus documentos oficiales y los datos que van a incorporar a la plataforma. O sea, yo no puedo decir que vivo en la Ciudad de México y el comprobante de domicilio que voy a subir es del Estado de México. Todos mis documentos tienen que respaldarse entre sí. O sea, por ejemplo, si el tutor va a subir su INE y la dirección que viene en el INE es otra dirección a la que viene en el comprobante de domicilio y es otra dirección a la escuela que me interesa más, que voy a poner en primer lugar, obviamente ahí va a ser todo, va a ser incoherente la información que ustedes están proporcionando. Entonces es importante que consideren, una, que sus documentos estén actualizados y dos, que las direcciones que van a colocar sean las direcciones reales, porque dentro del proceso se va a llevar a cabo como un proceso de investigación. Entonces, no pueden mentir. Tienen que tener mucho cuidado con la información que proporcionen respecto a su domicilio, respecto a sus documentos oficiales. O sea, si yo como tutor, por ejemplo, para el registro de la educación básica, a los papás les están pidiendo como comprobante de domicilio su INE. Y con base en eso van a asignar lugares de las escuelas más cercanas de sus hijos. Entonces es muy probable que con ustedes hagan lo mismo, que a lo mejor como comprobante de domicilio no les pidan ni el recibo de la luz, ni el recibo del teléfono, nada. O sea, a lo mejor les van a pedir su INE. Entonces, por favor, consideren tener sus documentos a la mano, actualizados, y pues no mentir en la información que van a proporcionar, porque si lo hacen, a lo mejor son de esos aspirantes extemporáneos que no se van a quedar en ninguna opción y al final los van a dejar en otra que ni siquiera les interesa. ¿Qué sucede con los estudiantes egresados? A los estudiantes egresados les van a pedir subir su certificado de secundaria. O sea, ese es un documento que ya deben de tener, que si extraviaron, por favor, soliciten una reposición ante la SEP, porque solamente ese documento les van a ser válido. Si ya eres un estudiante egresado, necesitas tu certificado de secundaria. Y si no lo tienes, lamentablemente no te vas a poder registrar a la convocatoria. Hay un apartado para las personas que sufren alguna discapacidad. Si padecen alguna discapacidad, lo tienen que hacer saber a la convocatoria para que lleven a cabo un proceso de inscripción diferente en caso de ser necesario. Y les van a pedir que contesten una encuesta de datos generales. En estas encuestas, pues generalmente se les preguntan, se les hace como un estudio socioeconómico, se les preguntan con quién vive el estudiante, en dónde vive, bajo qué condiciones, pues un estudio general para saber cómo están los estudiantes que se van a incorporar al proceso. Ahora, las opciones educativas, ¿cómo se van a manejar? Para las opciones educativas, los estudiantes tienen la oportunidad de generar 2 listas. En la primera lista van a colocar las escuelas que no les van a hacer examen de admisión. En la segunda lista van a colocar escuelas que sí les van a hacer algún examen de admisión. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? O sea, si yo de inicio ya sé que no quiero ninguna de estas escuelas que no me van a hacer examen de admisión, pues mi lista de escuelas van a ser estas, las que tienen un acceso seguro, directo. Si yo ya sé que no me interesa ninguna de estas escuelas, entonces yo voy a generar una lista de escuelas que me van a hacer examen de admisión. Pero si yo no quiero quedarme sin ninguna opción, puedo generar hasta 2 listas, una de escuelas que no me van a hacer examen y otra de escuelas que sí me van a hacer examen de admisión. Entonces, tienen todas estas opciones. Opción 1, una lista de escuelas que no me hacen examen. Opción 2, una lista de escuelas que sí me hacen examen. Opción 3, ambas listas. No importa. Tú puedes optar por 2 listas, por una lista, y la lista que tú quieras elegir es válida. Hay un límite de opciones que tienen que elegir. Por ejemplo, si quiero escuelas que no me van a hacer examen, tengo hasta 10 opciones educativas diferentes para elegir. Si quiero escuelas que sí me van a hacer examen,
ahí es un poco más limitado. Solamente voy a poder registrar 5 escuelas de la UNAM y 5 escuelas del IPN. Y aquí, pues ya las combinaciones pueden ser como ustedes quieran. O sea, si yo digo, quiero 3 escuelas de la UNAM y nada más 2 del IPN, ¿tu lista puede quedar en 5 escuelas? Sí. Si yo digo, pues nada más quiero seguro Colbach y voy a elegir 2 escuelas en mi lista de escuelas que no me van a hacer examen, también es válido. ¿Cuál es nuestra recomendación? Elijan las 2. Elijan los 2 listados, tanto de escuelas que no me van a hacer examen como de escuelas que sí me van a hacer examen, bueno, en caso de que les interesen, la UNAM y el IPN, para poder asegurar un lugar dentro del proceso. En la asignación de los lugares, primero toman en cuenta el orden de preferencia, por lo que es muy importante que en primer lugar pongan esa escuela que les interesa muchísimo. Nosotros todavía no tenemos claro, en la convocatoria no lo mencionan, de cómo va a ser el proceso de asignación entre las 2 listas. O sea, es obvio que si mi primer interés es Colbach y mi último es la UAMX, pues primero me van a tratar de asignar al Colbach. Y si no me puedo quedar en el Colbach, al CONALEP. Y si ya no alcanzo lugar en el CONALEP, en alguna escuela de la Dirección General del Bachiller, y así sucesivamente. Dependiendo de la escuela que pongas en primer lugar, esa es de la que se te va a tratar de incorporar, si no la de segundo, si no la de tercero, y así hasta que lleguen al último. Nosotros nos preguntábamos, bueno, a lo mejor, si yo genero una lista de las 2, o escuelas que me hacen examen, o escuelas que no me hacen examen, pues ya me van a asignar, o sea, es claro, ¿no? Que me van a dar como preferencia la primera escuela de cada lista. Pero, ¿qué pasa si yo elijo 2 listas? Lo que nosotros creemos es que primero les van a asignar un lugar en las escuelas que les hacen examen. O sea, van a intentar asignarles un lugar ahí, y si no me llego a quedar porque mis puntos del examen no me alcanzan, entonces ya me van a pasar a las escuelas que no me van a hacer examen. Eso es lo que nosotros creemos y esperamos que pase. Sobre el registro. Aquí vamos a empezar a dividir un poco el registro entre las escuelas que sí me hacen examen y las escuelas de la UNAM y del IPN, porque aunque la UNAM y el IPN forman parte del ECOEMS, siguen haciendo su proceso de manera independiente. Para los aspirantes foráneos y los aspirantes de línea, necesitan validar su carta compromiso. En esta carta compromiso, ellos van a expresar que sí van a obtener su certificado de preparatoria en este periodo, del 7 al 22 de julio. Para los estudiantes locales o los estudiantes egresados, pues el registro es diferente. Ahorita les explico eso. Una vez que los estudiantes suban su carta de compromiso, van a integrar su expediente, o sea, van a juntar toda la información, la van a validar, van a verificar que lo que están diciendo es cierto y van a generar su expediente electrónico. Este expediente electrónico va a estar descargable a partir del 21 de abril. Perdón, este proceso es, una vez que ustedes ya llenaron todos sus datos, tienen que esperar a que se valide la información y a partir del 21 de abril ya va a estar disponible su expediente. Si todo lo que dijeron es correcto, lo van a poder descargar. Tienen que aceptar los términos de la convocatoria. Por ejemplo, ahí una de las cosas que decía es, si encontramos algún documento falso, pues ya, quedan suspendidos del proceso. Y tienen que descargar e imprimir su comprobante de registro, el cual va a incluir el folio y la lista de opciones que ustedes eligieron para poderse incorporar. Entonces, todo el registro va a ser en línea a través de la página Mi Derecho, Mi Lugar, y este es el proceso. A partir del 18 de marzo hasta el 15 de abril van a hacer todos estos pasos y el último, pues es ya el 21 de abril, descargar su expediente digital. Para la UNAM y para el IPN, del 19 de mayo al 22 van a ingresar a la plataforma para conocer los procedimientos del examen. O sea, lo que les decía, aunque forman parte de este proceso de inscripción, pues ellos tienen que hacer un proceso diferente por el tipo de examen que van a aplicar. Para la UNAM y para el IPN les van a hacer tomarse una fotografía de manera presencial en alguna de las sedes de las escuelas. Por ejemplo, en el nivel universitario, cuando hay alumnos foráneos, lo que hacen es que el día que van a hacer su examen, al término les toman la fotografía. Entonces, aquí no estamos muy seguros de en qué momento les van a pedir tomar la fotografía, porque eso lo van a publicar hasta el 19 de mayo. Y
La UNAM y el IPN sí hacen mucho hincapié en que no hay forma de ingresar a sus escuelas preparatorias si no es a través del examen de admisión. O sea, si ellos no eligen en sus listas de escuelas una escuela que dentro de estas de UNAM e IPN y hacen el examen y se quedan a través de los aciertos obtenidos de su examen, no hay otra forma en la que puedan incorporarse a una de estas escuelas. Sobre la verificación de los antecedentes escolares. Este es otro paso importante en la convocatoria. Ustedes, cuando ingresen a la plataforma del 18 de marzo al 15 de abril, van a subir todos sus documentos y ustedes están asegurando que lo que están diciendo es verídico. Una vez que termina este proceso de inscripción, el ECOEMS va a hacer el proceso de verificación. Hay 3 tipos de verificación. El primero es el de los aspirantes locales. ¿Cómo van a verificar la información de los aspirantes locales? Para esto, el ECOEMS va a acercarse a las escuelas preparatorias, a las direcciones, y va a pedir sus antecedentes escolares. Entonces, de esa forma, ellos van a comprobar que lo que están diciendo es verídico. O sea, dónde está estudiando el estudiante, qué promedio tiene, si no debe ninguna materia, cuál es la escuela en la que se ubica. Toda esa información que ustedes ya capturaron en un primer inicio en su registro, lo van a verificar en los aspirantes locales. O sea, esa chamba la va a hacer el ECOEMS. Ellos directamente se van a acercar a las escuelas preparatorias para verificar que todo lo que ustedes dijeron es verídico. Luego tenemos a los aspirantes egresados. Para los aspirantes egresados, la única forma de verificar que realmente ya son aspirantes que concluyeron la secundaria es a través de su certificado de secundaria. O sea, aquí en los aspirantes locales, lo que el ECOEMS busca es que realmente sus hijos vayan a terminar el ciclo en el periodo que les corresponde. Porque si detectan que el estudiante pues todavía debe materias o que el promedio que dijeron que tienen no es el que dice la dirección de su preparatoria, pues entonces ahí ya va a tener dificultades el estudiante para seguir con su proceso. En el caso de los aspirantes egresados, pues ellos ya no están vinculados directamente a una secundaria, por lo que la única forma de verificar que realmente ya tienen su certificado es a través de su certificado original de secundaria. Entonces ellos lo único que tienen que hacer es subir su documento. Y luego tenemos a los aspirantes foráneos y de línea. Con estos estudiantes se tiene que comprobar sus antecedentes escolares del 7 al 22 de julio. Ellos pueden subir su certificado de secundaria, por ejemplo, a los egresados de línea, o si ya son foráneos y egresaron, también pueden subir su certificado, o una constancia oficial de que concluyó la secundaria antes del 16 de julio y esta constancia debe tener un promedio general. Cuando los estudiantes terminan la secundaria, a veces no les entregan el certificado de manera inmediata, porque pues hay un proceso de validación, están solicitando certificados en todas las unidades, el tiempo puede extenderse, pero el ECOEMS les está dando la opción de que si no tienen su certificado y no son aspirantes locales, no importa, se pueden inscribir, pero necesitan una constancia oficial para poder continuar en el proceso. Algunos papás nos hacían la pregunta de ¿cómo es esta constancia? ¿Qué debe llevar? ¿Quién me la debe de dar? Eso ahorita también lo vamos a revisar. Y por último, las reglas de asignación de lugares. La regla de asignación solo aplica para estudiantes con certificado de secundaria expedido antes del 16 de julio y que hayan cumplido con los requisitos de cada institución. O sea, si tú pasaste por todo este proceso de registro, validaste tus documentos, hiciste tu lista de te registraste en tiempo y forma, vaciaste toda tu información, validaste tus documentos, el ECOEMS ya te investigó, revisó que sí, es verdad todo lo que dijiste, ya subiste tu certificado de preparatoria si eres egresado, o ya subiste tu constancia oficial en la que dice que sí vas a tener tu certificado de prepa antes de ingresar a la preparatoria, digo de secundaria, antes de ingresar a la preparatoria. Si tú ya cumpliste con todos los requisitos de la convocatoria, entonces ahora sí viene el proceso de asignación. ¿Cómo me van a asignar un lugar dentro de las preparatorias que me interesan? Vamos a comenzar con las escuelas que no piden examen. ¿Cuál es el criterio de asignación?
En primer lugar, el orden de las opciones. O sea, si me van a pedir mi lista de opciones, yo debo de elegir en primer lugar la opción que más me interesa. En segundo lugar, otra opción que me interesa. En tercer lugar, otra que me interesa. Y así. Tengo hasta 10 opciones y me van a asignar en primer lugar a mi primera opción. O sea, si mi primera opción es la que más me interesa, van a tratar de incorporarme a esa escuela. Otro criterio de asignación es el número de lugares. Dependiendo del número de lugares que tenga la preparatoria que me interesa, es pues la probabilidad que tengo de incorporarme. Voy a obtener mi lugar de manera segura si la escuela a la que quiero ingresar tiene muchos lugares. Voy a entrar a un sorteo si la escuela a la que quiero ingresar no tiene suficientes lugares. Por ejemplo, imaginemos el caso que les decía del colegio de bachilleres. A mí me interesa ingresar al colegio de bachilleres que está en el aeropuerto. Y pues por esto de que ya tiene pase directo con la UAM, la demanda aumenta. Supongamos que el colegio acepta 3,000 estudiantes y aplicamos 6. Bueno, somos muchos más los que queremos incorporarnos a los lugares que está ofreciendo el colegio. ¿Cómo me van a asignar un lugar? Bueno, ahí, si no tienen lugares suficientes para todos, va a ser un sorteo. El sorteo se basa en equidad de género. El 50% de los lugares los van a ocupar hombres y el otro 50% de lugares los van a ocupar las mujeres. Entonces, si yo estoy compitiendo contra 6,000 estudiantes, pues me van a primero ver cuántas de esos 6,000 son mujeres y cuántos son hombres. Y dependiendo de esa proporción, pues van a sortear los lugares. La intención de este proceso del ECOEMS es justo hacer equitativa la repartición de lugares. O sea, si es una escuela de alta demanda y no tiene suficientes lugares, van a sortear los lugares de tal manera que el 50% de la población de alumnos sea hombres y el otro 50% sea mujeres. Si lamentablemente no me toca un lugar en esa primera opción porque pues ya lo sortearon y no salí elegida, entonces me van a sortear, bueno, me van a pasar a mi opción número 2 y es el mismo proceso. Otra vez, si te interesa la opción número 2, ¿cuántos lugares está ofertando esa escuela? Si son muchos lugares, seguro te quedas. Si no son muchos lugares, entonces van a hacer este sorteo. En el caso extraordinario en el que el estudiante no obtenga un lugar, se le van a ofertar opciones educativas similares a la primera opción. Y de aquí vamos a pasar a otro proceso. ¿Qué sucede con las escuelas que me van a hacer un examen? Las escuelas que me van a hacer un examen, de inicio, me están pidiendo tener un promedio mínimo de 7. Ese es un primer criterio para poder incorporarme a esas escuelas. El criterio número 2 es el número de aciertos obtenidos. Ahora sí, en el examen de admisión que me vayan a hacer, mientras más aciertos obtenga, pues la probabilidad de quedarme en esa escuela es muy alta. Mientras menos aciertos obtenga, pues la probabilidad va bajando. Entonces, si yo obtengo el número de aciertos que me piden para las escuelas que ellos están ofertando, pues es seguro que me van a dar ese lugar. Aquí también es importante el orden de preferencias educativas. Si yo pongo en primer lugar una escuela de la UNAM, pero en realidad me quería quedar en la del IPN y me quedo en la de la UNAM, pues ya. Esa fue la escuela que yo puse en primer lugar y si alcanzo los aciertos, ahí me van a dejar. Entonces, el orden en el que coloquen las escuelas sí es importante. Y por último, el número de lugares en cada escuela. Aquí pues sucede lo mismo, lo que les comentaba, las escuelas de la UNAM y del IPN tienen muy alta demanda, entonces si no alcanzo el lugar entre las primeras escuelas que quería, pues me van a ir pasando a las siguientes, conforme mi lista de intereses. Y por último, tenemos a los estudiantes que son rechazados de alguno de los procesos. Por ejemplo, si no obtuve un lugar en la escuela de la UNAM o del IPN, ¿qué sucede en estos casos? Si yo solamente hice una lista de las dos opciones que tenía, solamente generé una lista. Y en esta lista no me quedé, no alcancé los aciertos. Entonces, pues, ¿ya me quedé sin escuelas? No. El ECOEMS dice que se te asignará un lugar de acceso directo o algo similar. Si el estudiante no puso otra lista de opciones, se le asignará a otra opción según el cupo.
Es por eso que es importante que ustedes generen las dos listas. O sea, si les interesa solo escuelas que no van a hacer exámenes, con una lista están bien. Si les interesan escuelas que sí van a hacer exámenes, nuestra recomendación es que sí hagan las dos. Porque si no te quedas en ninguna escuela que te va a hacer examen, tienes tu opción B, que son esas escuelas que no te van a hacer examen. Y es mejor que compitas desde el proceso de asignación por un lugar a que compitas ya en la lista de los rechazados. Porque evidentemente en la lista de los rechazados pues van a estar las escuelas que nadie quiso, o porque están lejos, o porque no tienen buenas condiciones, o porque no tienen suficientes maestros, o sea, todas esas escuelas que nadie eligió, esas son las escuelas que te van a dar a elegir al término del concurso. Entonces, pues no, lo ideal sí es que realicen sus dos listados de escuelas. Y la publicación de los resultados. La publicación de los resultados, otra vez, la va a hacer el ECOEMS en su página de Derecho a mi lugar, en la Gaceta Electrónica de Resultados. A partir del 19 de agosto, ¿qué requisitos necesito para poder conocer mi resultado? El folio de tu inscripción, bueno, el folio que generaste cuando te inscribiste, y tu CURP. O te lo van a mandar por correo electrónico. Para el proceso de inscripción, pues aquellos alumnos que se registraron mediante el proceso van a obtener un lugar. El ECOEMS dice, si no participaste en nuestro proceso de inscripción, o sea, en nuestro proceso de asignación, no hay forma en la que te puedas incorporar a alguna escuela. Y una vez que salgan los resultados, en la Gaceta Electrónica de Resultados, el GER, les va a informar los lugares, las fechas, los documentos y los requisitos que les van a pedir para inscribirse, pero bueno, eso ya va a ser un proceso individual. O sea, a partir de esta fecha, el ECOEMS ya se deslinda porque ustedes ya tienen que ir directamente a las escuelas en donde se quedaron los estudiantes para llevar a cabo su proceso de inscripción. O sea, el ECOEMS forma parte de la asignación de los lugares. Una vez que son asignados, deja de participar en el proceso. Si después del 20 de agosto las escuelas todavía tienen lugares de sobra, se van a ofertar con sus propios procedimientos. O sea, el ECOEMS es el responsable de asignar lugares y a partir del 20 de agosto, si las escuelas todavía tienen lugares de sobra y los quieren ofertar, ya son libres de hacerlo como ellas quieran. O sea, si yo no alcancé ningún lugar, no me inscribí al ECOEMS y de pronto sí quiero seguir estudiando, a lo mejor voy a la escuela que está a 2 calles de mi casa y les digo, oigan, les sobraron lugares. Si les sobraron lugares, ya hago la inscripción de manera directa con ellos. Ya no tengo que hacer todo el proceso. Pero pues consideren que las mejores escuelas pues ya no tendrán lugares, porque ya se habrán sido asignados a través del proceso del ECOEMS. Y dentro de la convocatoria, pues también nos dan de una vez los teléfonos para aclarar dudas o preguntas y el correo. Si ustedes todavía tienen muchas dudas sobre la convocatoria, que digo, todavía tenemos muchas dudas sobre la convocatoria, pero hay que esperar hasta el 18 de marzo, yo creo eso les van a decir, que si tienen muchas dudas, esperen hasta que se publique el instructivo y ya después de eso, si todavía hay muchas dudas, comuníquense para saber qué va a suceder, o si tienen algún problema con algún documento, pues también. De una vez váyanse anticipando para saber cómo lo pueden solucionar. Y esto es, a grandes rasgos, la convocatoria del proceso de asignación 2025. Ahora, yo sé que no comenté algunas escuelas que estén incorporadas en el proceso, como por ejemplo Chapingo. Chapingo no forma parte del ECOEMS. El resto de las preparatorias de la UAMX, que no estén en Texcoco, tampoco forman parte del proceso. Hay algunos interesados aquí que quieren entrar a la preparatoria del Estado de Hidalgo, a la preparatoria de la UAP. Todos estos estudiantes que les interesan otras escuelas que no forman parte del ECOEMS tienen que seguir su proceso de inscripción con base en la convocatoria que están publicando esas universidades. Entonces, no se estresen por esta convocatoria. Si no les interesa ninguna escuela que forme parte de la zona del Valle de México, sin problema, ustedes sigan los lineamientos de las convocatorias de las universidades que les interesa. Por ejemplo, ¿qué pasa con la convocatoria de Chapingo? O sea, Chapingo siempre ha trabajado de manera independiente. Ellos siempre han hecho su propio examen de admisión, incluso antes de que existiera el ECOEMS, con el Comipems hacían lo mismo. Y ellos, por ejemplo, ya dijeron, su registro de aspirantes es del 1 de febrero al 31 de marzo.
El examen de admisión lo van a hacer el 24 de mayo y los resultados los van a publicar el 9 de junio. O sea, Chapingo tiene muy claro su proceso, tiene varias unidades para ingresar a la preparatoria a lo largo del país. Entonces, si ustedes ya saben cuál es la preparatoria que les interesa y es una de Chapingo, su convocatoria es totalmente diferente. Ignoren al ECOEMS y sigan los lineamientos de esa convocatoria. Para la UAMX, estas fechas son oficiales tanto para el ingreso a la universidad preparatoria. Lo que les decía, sorpresivamente, el ECOEMS logró que la UAMX en su unidad Texcoco aceptara a los estudiantes sin hacerles examen. Pero consideren que va a ser una escuela de muy, muy alta demanda. Y el lugar que sorteen, pues, o sea, las probabilidades de que se queden todavía van a disminuir porque seguramente muchos estudiantes van a quererse incorporar. Y para esta convocatoria de la UAMX, si quieren aplicar alguna otra unidad que no sea la de Texcoco, el registro de aspirantes es del 6 al 20 de febrero. La aplicación del examen va a ser entre la segunda y tercera semana de abril. Y la publicación de los resultados probablemente sea a finales de mayo o principios de julio. Entonces, estas escuelas siguen teniendo sus propios procesos de asignación, excepto UAMX Texcoco. ¿Y qué sabemos de la convocatoria de la UNAM y del IPN? Aunque ya nos dijeron que forman parte del ECOEMS, la realidad es que no estamos enterados de nada todavía. O sea, lo que sabemos es que la UNAM y el IPN se aliaron para llevar a cabo este proceso de admisión a través de su examen y van a hacer el examen en conjunto. Esta imagen la publicó la UNAM dentro de su página oficial de internet y pues nos están diciendo que la publicación de la convocatoria fue el 14 de febrero, pero pues esta publicación de la convocatoria en realidad fue la del ECOEMS, de la que estamos hablando. Pero para conocer a detalle cómo va a ser su proceso de admisión, o sea, el examen, lo vamos a saber entre el 18 de marzo y el 15 de abril. Yo ya les había dado una fecha aquí antes, ¿no? Les había dicho que para la UNAM, del 19 al 22 de mayo, vamos a conocer los procedimientos del examen. O sea, en las últimas semanas de mayo, muy probablemente vamos a saber realmente cómo va a ser el examen de la UNAM y del IPN. Lo que sí dijeron ya son las fechas del examen. O sea, el examen, el registro de los aspirantes, pues va a ser del 18 de marzo al 15 de abril, de la mano del ECOEMS, y la aplicación del examen va a ser del 13 al 22 de junio. Es un examen en línea. El examen va a ser viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. O sea, viernes 13, 14, 15, viernes 13, sábado 14, domingo 15, viernes 20, sábado 21, domingo 22. O sea, en 2 fines de semana van a aplicar sus exámenes de ingreso. La novedad, lo que sí nos genera mucha sorpresa, es que el examen ahora va a ser en línea. O sea, el examen del Comipems siempre había sido de manera presencial y sí nos toma por sorpresa que ahora estas 2 universidades decidan hacerlo en línea. No nos gustaría anticiparnos, pero desde hace unos años de la pandemia para acá, el IPN ha generado la aplicación de sus exámenes en línea a través de una plataforma que tiene inteligencia artificial. Y para ser sinceros, no es la plataforma más cómoda para hacer el examen. Esperemos que la aplicación de su examen sea con otra aplicación diferente, que no sea la misma de la universidad, porque si van a aplicar el mismo examen, bueno, no el mismo examen, pero si van a aplicar la misma metodología con su plataforma que hacen con los estudiantes que hacen su examen para el ingreso a la universidad, la verdad es que es una plataforma un poco complicada, en el sentido en que como es una inteligencia artificial, a veces detecta que los estudiantes están haciendo trampa cuando en realidad no están haciendo trampa. Y si eso sucede, les cancelan los exámenes. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que no sea la misma aplicación para evitar pues este tipo de sesgo en el que el estudiante a lo mejor ni siquiera estaba haciendo trampa, estaba solo, estaba concentrando haciendo su examen, pero la inteligencia artificial detectó que alguien le estaba ayudando y se lo canceló. Entonces, nosotros queremos también esperar. Nosotros sabemos que no todos los estudiantes cuentan con una computadora para llevar a cabo su aplicación del examen. Algo que también creemos es que la UNAM, por ejemplo,
suele ser muy consciente en esto. Esperamos que abran sus aulas digitales dentro de sus sedes para permitir que los estudiantes vayan y hagan sus exámenes. Les ofrecemos nuestras instalaciones, contamos con 4 computadoras laptops que les podemos prestar para que los estudiantes hagan su examen en línea. Sabemos que no todos tienen los mismos recursos, pero nosotros como escuela estamos ofreciendo este servicio, les podemos ofrecer esos espacios por si a algunos de ustedes se les complica tener un espacio libre de ruido, con buena conexión a la red, sin distracciones. Están nuestros salones de clases, nos podemos organizar si les interesa apartar algún lugar. Una vez que conozcan la fecha y hora de examen, nosotros examen de la escuela con nosotros. Solamente consideren México en la zona. A ver, ¿me escuchan recordado? Sí, un poco. Sí. Sí, sigue escuchando recordado. Okay. Permítanme un momento. Tal vez reunión, un segundo, pero no se vayan. Regrese. Hola, ¿ya o se sigue escuchando muy entrecortado? ¿Qué tal ahí? ¿Se escucha mejor? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí se escucha de Parece que repente ya. bien, pero Okay. de repente se te va otra vez. Ay, lo siento mucho. Espero, pues espero que logren entenderme. Ya estamos en la recta final de la reunión, entonces, espero que logren entenderme. Igual, si sienten que se me está entrecortando demasiado, me vuelvo a detener y me vuelvo a desconectar y conectar. Bueno, les comentaba, nosotros tenemos computadoras en la escuela que les podemos prestar por si a alguien se le dificulta hacer el examen en algún otro lugar. Nada más avísennos con anticipación para poder, una vez que sepan las fechas de exámenes, avísenos con anticipación para poderles prestar el espacio y el equipo. Y bueno, ya por último, sabemos, no estamos todavía conscientes de cómo va a ser el examen, qué materias van a preguntar, cuántos aciertos van a pedir, pero nosotros les estamos compartiendo esta información como punto de referencia para que conozcan cuántos aciertos pidieron el año pasado para las escuelas de la UNAM y del IPN. Entonces, para las escuelas de la UNAM, el mínimo de aciertos que están pidiendo es de 93 y para las escuelas del
¿Soy la única que no escucha o se fue? No, sí se perdió. Ya le escribí. A ver si nos puede leer. Ah, ok, gracias. Hola, una disculpa, me sacó la red, pero ya regresé. Espero que me escuchen mejor. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya estamos por terminar. Una disculpa. Entonces, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto es como un punto de referencia. El año pasado, pues el examen de Competency era de 128 preguntas y estos fueron los aciertos mínimos con los que aceptaron a los estudiantes en las respectivas escuelas, tanto de la UNAM como del IPN. Para el caso de la UNAM, el número de aciertos mínimos que piden es para CCH Azcapotzalco con 93. Y en el caso del IPN, el número de aciertos mínimos que piden es de 1. Entonces, esto también es muy importante. Yo estamos seguros de cómo va a ser el examen que necesitan sacar sus hijos para poder incorporar una de estas cosas. En el caso de están haciendo simulación para los mínimos que requieren para poder ingresar. Y pues ya, llegamos a la última parte de la reunión, que son las dudas o las preguntas. Primero, algunos papás nos mandaron un par de preguntas. No se continúa el audio. Ya me volví a conectar. Ya no sé qué hacer. Les voy a pedir entonces 5 minutos para poder reiniciar mi módem para evitar que se siga cortando la videollamada. Una disculpa. Permítanme un momento. Enseguida regreso.